dosis diaria. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy. Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor. Con William Arana. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Hoy siento en mi corazón compartir algo contigo, ya que me escuchas todos los días y para que conozcas un poco más de quién es William Arana, al que escuchas todos los días en la dosis diaria. O no sé si es la primera vez que escuchas, pero bueno, algunos me han venido siguiendo y de pronto dicen, uy, qué éxito porque tiene tantos seguidores, porque cuando voy a los eventos veo mucha gente. Otros le llaman, uy, está triunfando. ¿Sabes cómo yo le llamo? El favor de Dios y la promesa de Él cumplida en mi vida. Pero no todo ha sido color de rosa, ¿sabes? He tenido momentos difíciles y hoy quiero traer a la memoria, a manera de testimonio, algo que me pasó en algún momento dentro de tantas cosas que me han pasado. Recuerdo un momento que le dije al Señor, Dios, yo no puedo entender lo que estás haciendo. No entiendo por qué. Y a lo mejor tú también se lo has dicho o se lo estás diciendo, ¿verdad? Pero estoy recordando unos años atrás, donde yo prácticamente quería gritar después de recibir una llamada que me bajoneó, que me dejó sin alientos. Y iba manejando, pero estaba muy triste. Yo recuerdo que yo estaba cumpliendo algo que le había dicho al Señor que lo iba a hacer en obediencia. Años atrás, Dios me había invitado a cambiar mis planes. Me dijo, quiero que ahora sigas los míos. Y me hizo salir de donde estaba, aparentemente bien. Yo sentía que estaba bien ahí y que estaba agradando a Dios. Él me había susurrado una promesa al corazón y me la confirmó a través de su palabra, a través de consejería, a través de oración. Y el creer esa promesa, pues me hizo ser de fe. Creerle es tener fe, ¿verdad? Y yo dije, sí, voy a seguir en obediencia. Y al principio seguir ese plan de Dios era emocionante, porque entonces en mi oración diaria yo veía como ese gran relato de la grandeza de Dios en mi vida. Pero a medida que iba pasando el tiempo, ese viaje comenzó a verse distinto de lo que yo había imaginado. El camino estaba lleno de espinas, de baches, de tormentas. Y mientras dejaba que Dios dirigiera esos pasos en esa obediencia que yo estaba llevando, yo estaba sintiendo que más bien me estaba llevando a la nada, a que no había una dirección, a que esa promesa no se cumplía. No dudé de la presencia de Dios, ¿sabe? Pero sí cuestioné sus planes. Empecé a desanimarme, a que mi confianza se sintiera debilitada. Y en esos días, de pronto, que uno se siente bien optimista, también venían momentos muy duros de desánimo. En los días malos me sentía enojado, confundido. Y recuerdo cuando esa llamada telefónica que les conté hace un momento me hizo sentir sin esperanza, me sentí impotente, atrapado. Y yo le decía, Señor, ¿por qué? Me confundí, me creí un llamado. Bueno, recuerdo que parqué el carro un momento y me bajé y me senté en el andén y empecé a llorar. Lloraba mucho y miraba hacia el cielo y yo le decía, Señor, si tan solo me mostraras qué estás haciendo. Y le rogué. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentado esperando una respuesta de Dios, pero quiero decirte, no hubo una respuesta en ese momento. No sentí ni siquiera un rayo o un relámpago que iluminara en ese momento la situación, ni una voz explicando qué iba a hacer, tal vez una voz potente diciéndome, hijo mío, aquí estoy. No pasó nada de eso. Solo hubo un pensamiento callado que se grabó en mi corazón, que estaba muy triste. Y ese pensamiento decía, allá adentro retumbando, ¿quieres un Dios que puedas explicar o un Dios que puedas exaltar? Entonces de repente en medio de esas lágrimas reconocí esa gran verdad, incómoda por cierto. Ese Dios de majestad infinita que no puede ser medido. Un Dios que desencadena milagros no puede ser contenido, ¿verdad? Un Dios cuyo amor es eterno no puede ser explicado. Entonces entendí lo que dice Eclesiastés, nuestro manual de instrucciones, en el capítulo 11, verso 5. Dice, así como no sabes cómo entra el espíritu en una criatura que está en el vientre de su mamá, así tampoco sabes lo que Dios está haciendo. Dios ve más de lo que tú y yo podemos ver, ¿sabes? Él sabe más de lo que yo sé. Él trabaja de maneras que van más allá de mi entendimiento. Por eso Isaías 55 lo ratifica. Recuerdo que mientras estaba sentado ahí, con la cabeza llena de preguntas y el corazón destrozado por la decepción, me di cuenta que tenemos una opción. Podemos dejar que el misterio de Dios aumente nuestra duda o que impulse ese asombro nuestro. ¿Sabe? Abraham alabó a Dios
bajo las estrellas, aunque no entendía cómo llegaría a ser padre de las naciones. David inclusive alabó a Dios en el desierto, aunque no entendía por qué corría por su vida en lugar de estar sentado en el trono. Y los israelitas alabaron a Dios con un grito potente, a pesar de no entender cómo ese muro de Jericó caería. Yo también empecé a alabar a Dios, porque lo que sé de Él es mucho más importante de lo que no sé. Sé que Dios me ama y nunca me abandonará. Y por eso te lo digo hoy. Él te ama y nunca te va a abandonar. Sé que Él está a tu favor y no en tu contra. Sé que la palabra de Dios es verdad y que su corazón es amable. Así que ese día levanté mi cabeza, cubierto de lágrimas, elevé alabanzas al cielo y gradualmente mis desilusiones se marchitaron en la sombra de esa esperanza creciente. Mis lágrimas se secaron y volví a casa, pero volví con esperanza y tomando la palabra de Dios. Y le dije: Señor, nunca encajarás en una caja finita de entendimiento humano, pero siempre suplirás mi necesidad infinita de salvación. Y hoy le pido a Dios, te bendiga, te dé fe para fortalecerte, para que puedas cantar alabanzas aun cuando no comprendas lo que estás viviendo. Pero recuerda que los pensamientos de Él son pensamientos de bien y son diferentes a los tuyos y a los míos. Pero sé que Dios va a cumplir, porque Él está en medio del asunto y lo que Él prometió lo va a cumplir. Alaba a Dios aún con lágrimas en tus mejillas. Alábalo porque Él vive y la promesa de Él se cumple en tu vida, en el nombre de Jesús. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.